He podido aprender muchísimo en este sistema de comunicación. Para mí también fue nuevo cuando inicié, pero en este momento me queda clara cómo es el sistema de comunicación. Esto de aquí se utiliza sobre todo cuando hablamos de misión crítica, se lo utiliza en la seguridad pública, como bien lo digo, y ahora vamos a ver por qué. Primero vamos a empezar definiendo qué es la misión crítica, el origen del sistema, cómo es que funciona, las condiciones, protocolos, operación, beneficio y avances de la tecnología en este tipo de sistemas de comunicación. Entonces, si es que tienen alguna pregunta cuando vayamos explicando, no hay ningún problema, me la pueden hacer. O si no, también al final podemos hacer una ronda de preguntas para que quede todo más claro. Entonces, vamos a definir primero qué es la misión crítica. Estas son situaciones inesperadas que se pueden presentar en cualquier momento, en donde tenemos actividades que ponen en riesgo la vida de las personas, ya sea la propia o la de otros, y también ponen en riesgo grandes activos. Estos sistemas de comunicación se utilizan en sector industrial, en la minería, en petroleras, pero cuando hablamos de misión crítica, fundamentalmente se utilizan en la seguridad pública. Para esto es necesario brindar una respuesta rápida. Es decir, que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro celular, estamos caminando hacia casa, sucede que, por ejemplo, vemos a una persona sospechosa que nos da miedo y sacamos el celular, ¿no es cierto? Sacamos el celular y queremos marcar a una persona para informarle o para decirle qué es lo que nos está sucediendo. Pero mientras yo ya estoy pensando en esto, es posible que ya me robaron hasta el celular. Entonces, para que no suceda esto, las agencias, por ejemplo, policía, bomberos, Ministerio de Salud, todas esas agencias que son de seguridad pública necesitan comunicar las acciones inmediatamente. Además, tiene que ser de forma segura, es decir, que no haya otro sistema o otras vulnerabilidades que pongan en riesgo lo que yo comunico. Tiene que ser también interoperable con otras agencias, es decir, que, por ejemplo, la policía se comunique con bomberos, los bomberos también se puedan comunicar con Fuerzas Armadas, con salud, y que todo el país tenga esta comunicación entre las diferentes agencias gubernamentales, para que todos dispongan de información crítica donde y cuando lo necesiten. Entonces, una vez que ya hemos definido, vemos que este sistema de comunicación de misión crítica lo utilizan las agencias, por ejemplo, policía. Entonces, tenemos que saber cómo es que se comunica y cómo es que ellos hacen para que el mensaje llegue tan rápido y oportuno. Entonces, este sistema de comunicación nace básicamente como una red telefónica, como las redes telefónicas convencionales que conocemos. Hay un usuario, como pueden ver ustedes aquí, es un teléfono. Hay un usuario que necesita comunicarse con otro teléfono, con otro usuario, entonces hace una llamada. Entonces, ¿cuál es el canal de comunicación? Este cable multipart, que es lo que se utiliza normalmente, y llega la comunicación a la central. La central le indica dónde tiene que llegar la comunicación, ya sea a nivel local o a nivel provincial, nacional, o a veces también puede ser entre otros países. Entonces, le informa dónde tiene que comunicarse, pasa la información por un tronco, llega a otra central y se comunica con el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hemos utilizado para que haya comunicación entre un usuario y otro? Un canal de comunicación. En la telefonía es un cable multipar, pero ahora vamos a ver cómo es en la red troncalizada. Las redes troncalizadas son las que se utilizan para el sistema de comunicación de misión crítica. Entonces, acá también tenemos lo mismo, pero a diferencia que no se comunican con teléfono, sino que se comunican por radios. Los radios hacen una llamada y el canal ya no viene siendo un cable, sino una frecuencia. Es una frecuencia en el espectro radioeléctrico. Entonces, esta frecuencia es mi canal para que se comunique mi radio con un sitio de repetición. El sitio de repetición le indica dónde tiene que enviarse esta llamada y se comunica, por ejemplo, con otro radio, o aquí, como vemos, estos cuadraditos son radiobases. Entonces, es una asignación automática y dinámica de canales. Yo hago una llamada y automáticamente y dinámicamente se me asigna un canal para comunicarme con otro usuario. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo es este funcionamiento de asignación de canales. Ya sabemos que para comunicarme tengo que utilizar un canal en radiofrecuencia. Entonces, para comunicarme,
vamos a ver aquí, estos carritos en colores van a ser mis llamadas. Aquí pueden ver T1 en el tiempo 2, en el tiempo 3. Este tiempo quiere decir, aquí tengo, por ejemplo, mi radio de comunicación, hago PTT. El PTT es este botoncito donde yo para comunicarme instantáneamente tengo que simplemente presionar un botón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo presiono mi botón y e ingresa mi llamada al sistema. Cuando ingresa mi llamada al sistema, yo me convierto, por ejemplo, en este carrito verde, que es un grupo. Entonces, este carrito verde es un grupo que tiene que comunicarse con los carros verdes, el rojo con los carros rojos, el amarillo con los carros amarillos y así. Cada uno pertenece a un grupo de comunicación. Los grupos pueden ser por agencias o tal vez por áreas de comunicación, depende de cómo quieran manejar la comunicación las agencias. Pero la idea clara que hay que tener es que estos radios se comunican en grupos. Es decir, si yo envío un comunicado, no lo envío a una sola persona, sino, por ejemplo, a 10 o 100 personas que están en el área, dependiendo de cómo me quiera comunicar. Entonces, cuando ingresa una llamada en el tiempo 1, hay un canal de control. El canal de control es el que sabe dónde y por qué lugar tiene que comunicarse y con quiénes tiene que comunicarse. Entonces, el canal de control, le vamos a poner acá, si ya pasamos de este agente, aquí vamos a ver que el canal de control le dice tienes que comunicarte por el canal 1, el canal de voz 1, entonces vienen los carritos rojos y se comunican todos por el canal 1. Si ya viene el siguiente, que es el azul, le asigna el canal 2, el canal 3 y así le puede asignar el canal que esté libre. Y este canal se reserva un momento para que pueda otro usuario contestarle. Por ejemplo, reserva unos segundos, el usuario puede seguir contestando y ya tiene un canal asignado para que haya una comunicación de doble vía, es decir, yo transmito, el otro recibe y me contesta, y que sea una comunicación fluida y rápida. Para todo esto, el canal o el acceso es de menor a 300 milisegundos, es decir, mientras ni siquiera tengo que pensarlo y automáticamente ya me está asignando un canal. Eso tiene que ser inmediato y es por eso que estos sistemas troncalizados son fundamentales para la comunicación en seguridad pública porque me permiten transmitir la información rápidamente. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? El canal de control asigna canales de voz, ya sea de voz o datos, para el trabajo de estos equipos. Y los radios se comunican en grupos. En promedio, un radio se comunica entre 12 y 20 segundos. Como les digo, tienen que ser comunicaciones rápidas. Hay algunas agencias que ya utilizan códigos para no hacer la comunicación tan larga y la otra persona ya le responda inmediatamente y sepa lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay un incendio. La persona no le informa hay un incendio en la calle tal, sino le informa un código que significa, por ejemplo, P5 significa incendio, P5 en la zona 7. Entonces, tiene que decir esa información rápida y también liberar pronto el canal porque hay muchas otras comunicaciones que intentan comunicarse por este sitio. Entonces, aquí básicamente, como les digo, las llamadas ingresan a un sitio, le vamos a llamar a este sitio de repetición, y el canal de control me asigna canales de voz. Ahora, este sitio de repetición, ¿qué tiene más allá? El sistema de comunicaciones de misión crítica está formado por muchos sitios de repetición. Estos sitios de repetición se comunican a su vez con un sitio maestro de una zona. Entonces podemos ver aquí el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3. Estos sitios pueden estar localizados, o mejor dicho, están localizados en los cerros y tienen que tener una línea de vista entre sitio y sitio. Y tienen que también estar ubicados estratégicamente para cubrir, por ejemplo, un pueblo o una provincia. Estos sitios de repetición son de gran alcance. Pueden llegar hasta tener hasta 80 kilómetros a la redonda. Entonces, como pueden ver, para cubrir una zona bastante amplia, estos sitios de repetición son los ideales. No funcionan tanto como los sitios que conocemos de telefonía móvil para celular, que cubren pequeñas zonas y hay que poner muchos en diferentes lugares. Sino, este de aquí ponemos, por ejemplo, en una provincia, unos 2 o 3 sitios y ya me cubre. Ahora, bueno, tenemos ya nuestro sitio. Como les digo, estos sitios maestros
son los que le dan la información. Estos saben toda la información, quién se tiene que comunicar con quién. Aquí también en estos sitios maestros son donde se guardan o almacenan bases de datos, se configura, se despacha toda la información. Aquí está como el core, o mejor dicho, es el core del sistema de misión crítica. Pero asimismo, tiene que haber redundancia porque estos sistemas no pueden fallar. Para esto se puede poner en diferentes lugares, por ejemplo, esta es una ciudad, esta es otra ciudad, se localiza a los sitios maestros para que se comuniquen. En caso de que este sitio maestro tenga algún inconveniente, los sitios ya no se comunicarían con este sitio maestro, sino automáticamente pasan a comunicarse con el otro. Y así hay una redundancia en equipos de sitios maestros. También aquí, como pueden ver, zonas, se puede crear estos sitios por zonas. La idea es de que se cubra a nivel nacional todos los lugares donde tiene que haber comunicación. Ahora, ¿cómo empezó también este servicio? En un inicio, Motorola tenía su estándar, Ericsson tenía su estándar y Tetrapol también tenía su estándar. Cada uno manejaba su estándar o protocolos de forma cerrada. Pero ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, yo tengo que comunicarme, tengo mi celular Samsung y tengo que comunicarme con otra persona que tiene un celular iPhone. Al tener cada marca su propio protocolo de comunicación, no se pudieran comunicar mi celular Samsung con mi celular iPhone. Entonces, esto es un problema grave porque, por ejemplo, si en Ecuador nos tenemos que comunicar una persona con otra, tendríamos que tener en el país todo solo Samsung o todo solo iPhone o una marca específica para comunicarnos. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay unidades o agencias que se dedican a la estandarización y definen que para que haya una mejor comunicación en esta parte de seguridad pública y comunicaciones a nivel de gubernamental, se crean ya estándares internacionales. Entonces, definen dos estándares. Con esto el mercado se amplía muchísimo más. Las empresas que tenían antes en Motorola, Ericsson y Tetrapol, que tenían todo el mercado cubierto en comunicaciones y seguridad pública, empiezan a unirse ya con otras agencias, mejor dicho, con otras empresas, y por ejemplo ya aparece Johnson, Kenwood, Harris, Teltronic, Hytera, Icon, Vertex, entre otras empresas que hay. Estas son las más conocidas y algunas ya se unen entre otras. Porque la idea es de que haya una comunicación, que un radio Motorola se pueda, por ejemplo, comunicar con un Kenwood o con un Harris. Estos Harris, por ejemplo, son los más utilizados en Fuerzas Armadas porque son también súper resistentes. Las características de estos equipos, sobre todo, son que tienen que ser muy resistentes a todo tipo de accidentes, tanto a golpes, a agua, a temperaturas, y todo eso está protocolizado y estandarizado para que sean similares. Pero sobre todo se estandariza el protocolo de comunicación, que es lo más importante. Entonces se definen ya dos estándares, el P25 y el TETRA. Esos son los estándares que ustedes deberían conocer para tener en cuenta cómo funciona un sistema de comunicaciones de emisión crítica o sistema troncalizado. Entonces, primero se desarrollan estos dos estándares. El P25 es Project 25 o APCO 25. Entonces, este protocolo es desarrollado por TIA, que es Telecommunication Industry Association, y está apoyado por otra agencia, que es la Asociación de Comunicaciones de Seguridad Pública Oficial Internacional. Esta es una agencia internacional de oficiales, es decir, como decir una agencia internacional de los policías que estandarizan las comunicaciones. Entonces, ellos utilizan ampliamente, este sistema se utiliza ampliamente en el continente americano y este Project 25 utiliza la banda de 800 MHz en el espectro radioeléctrico. Entonces, también esto de aquí es importante tener en cuenta que el ancho de banda, es decir, los canales de comunicación de este sistema utilizan 12.5 MHz. Es decir, cada canal va a tener este ancho de banda. Y sobre todo esto se aplica en seguridad pública, este protocolo. Pero también tenemos otro protocolo. Como ustedes vieron en un inicio, los sistemas de emisión crítica no solo se utilizan en seguridad pública, sino también en petroleras, en mineras, en grandes empresas.
que necesitan tener una comunicación también rápida, entonces también se crea otro tipo de protocolo. Este es el TETRA, Terrestrial Trunking Radio, y es desarrollado por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones. Este protocolo utiliza la banda de 380 a 400 megahercios. Y a diferencia del P25, este utiliza un ancho de banda de 25 megahercios. Es decir, nuestro canal va a ser de 25 megahercios por donde va a pasar la comunicación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el P25 y el Tetra? Es que el P25 utiliza mejor este espectro radioeléctrico. Con cada 25 megahercios, él tiene dos canales, el P25, y en cambio el Tetra solo tendría un canal. Nos tocaría comprar muchas frecuencias más en Tetra para poder tener nuestros canales de comunicación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, la UIT recomienda que 800 megahercios se utilice para seguridad pública, pero esto como pueden ver, se utilizan estas frecuencias por regiones. Las regiones de América, por ejemplo, América del Norte, Central, Latinoamérica, utilizan 800 megahercios para comunicarse en seguridad pública. Y eso también se los pone en los lineamientos y normativas nacionales. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una entidad privada y quiero utilizar 800 megahercios para comunicarme, tengo que ir a arrendar estas frecuencias en las entidades gubernamentales o las agencias de regulación y control de radiofrecuencia de cada país. Entonces, tengo que irlas a arrendar y el gobierno no me puede asignar cualquier frecuencia, sino me tiene que asignar el ancho de banda para el que va a ser utilizada esta comunicación. Si yo no soy seguridad pública, no me van a vender las de 800, sino me van a vender o me van a arrendar las de 400. Entonces tengo que buscarme un sistema de comunicación en ese ancho de banda. Ahora, como también como les digo, los tetra también tienen son utilizados en entidades privadas o en empresas privadas, entonces a ellos, en cambio, si ya les compran, si ellos arriendan unas frecuencias, tiene que también sus radios ser configurados o comprados en base a estas frecuencias. Como les digo, la seguridad pública de América es en 800 megahercios y este tetra, aunque en América se utiliza para seguridad privada, en Europa, en cambio, lo utilizan para seguridad pública. Entonces, más o menos como cada región lo quiere utilizar, pero aquí la normativa de la UIT, que es la que norma, digamos, las comunicaciones en esta región, es de 800 megahercios para seguridad pública. Eso siempre va a ser así. No va a cambiar en el tiempo, ni tampoco, a menos de que haya un país que ya quiera cambiar sus regulaciones y utilizar otro tipo de normativas, pero hasta ahora no se ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos que debe cumplir la arquitectura de estos sistemas de comunicación? Primero, hay que tener una disponibilidad asegurada, es decir, no hay suspensión bajo ninguna circunstancia. Si no se paga el servicio, no va a haber un corte. Si es que falta energía, si hay un corte de energía a nivel nacional, no puede haber un corte en ese sistema de comunicación. Si hay un desastre natural, por más de que haya un desastre natural, este sistema de comunicación no puede perder, digamos, no puede cortarse. Tenemos que ver la forma o la infraestructura necesaria para que siga habiendo comunicaciones bajo cualquier tipo de circunstancia. La flexibilidad operacional también, tienen que haber planes de ejecución rápida, es decir, las agencias tienen que ya tener un plan preparado en caso de desastre. Si yo sé que, por ejemplo, hay un terremoto, con un clic en mi sistema, la configuración tiene que cambiar para que yo me pueda comunicar inmediatamente, ya sea con bomberos, con las personas que yo me tenga, y para esto tengo que planificar y subir esta información o configurarla en el sistema, para que en cualquier momento yo quiero activar mi plan de emergencia, simplemente no tenga que perder tiempo, por ejemplo, uniendo tal sitio de repetición con tal sitio de repetición o comunicando esta zona con la zona afectada, sino que con un clic yo ya estoy comunicándome y que sea cuestión de segundos. Esa es la flexibilidad operacional que también nos da este sistema. Asimismo, la redundancia, tanto en componentes, como les digo, los sitios de repetición, los sitios maestros tienen que tener una redundancia para que si en algún momento me fallan estos equipos, el otro equipo me pueda cubrir este servicio. Asimismo, el solapamiento de cobertura. Si este sitio de repetición tiene algún inconveniente o está
con problemas o en mantenimiento, porque los mantenimientos también hay que hacerlos. Si está en mantenimiento, este otro sitio me puede dar cobertura a esta zona. Como ven, estos son los principios básicos, ya que en misión crítica no hay la oportunidad de que voy a darle un mantenimiento, mando un mensaje de que va a estar en servicio y ya. Aquí como tenemos que haber siempre comunicación 24/7 todos los días del año, tienen que hacerse planes y sobre todo tiene que haber esta opción de redundancia para que nunca se pierda el servicio. ¿Cuáles son las partes de ese sistema P25? Aquí ya vamos a hablar específicamente, puede ser de P25, de Tetra, pero ahora vamos a hablar de P25, que es lo que utilizamos en seguridad pública y que es misión crítica para América. Entonces, primeramente está conformado por radios. Los radios pueden ser portátiles, que son estos que básicamente son los que llevan los agentes, que es fácil de llevar en nuestras manos. También hay los radios móviles. Los móviles son los que se instalan ya en los vehículos. Por ejemplo, para las personas o los agentes que se movilizan por toda la ciudad en vehículo, también tienen que tener un radio. Y también hay radiobases. Las radiobases se instalan, en cambio, se instala una antena con su equipamiento ya en una edificación. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de comunicación en una central, por ejemplo, ahí tengo que ya instalar una radio base. ¿Y por qué se utilizan esos diferentes tipos de radios? Porque, por ejemplo, el radio portátil tiene que estar todo el tiempo cargado y cuando se me descarga tengo que llevarlo a cargar y me tocaría tener otro radio, digamos. En cambio, en los sitios que ya tenemos fijos o, por ejemplo, en el vehículo, yo tengo mi energía continua para el radio y asimismo en la radio base yo tengo una alimentación continua y también una mejor comunicación porque tengo un alcance mayor al tener una antena instalada en una edificación. Además, tengo mis consolas de despacho. ¿Qué son las consolas de despacho? Son como un radio, pero instalado con todas estas aplicaciones y formas de comunicación dentro de una computadora. Entonces, como pueden ver aquí, hay una persona que está frente a una computadora y desde aquí puede mandar cualquier comando, puede administrar o planificar las operaciones que se tenga que realizar, pero desde una computadora. También tenemos nuestras aplicaciones de datos. Aparte de voz, también este sistema tiene que tener otras aplicaciones. Sobre todo se utilizan aplicaciones de datos que nos permiten mandar la ubicación en tiempo real de nuestros radios. ¿Para qué se necesita esto? Por ejemplo, si hay un evento o tengo una emergencia, el, el radio no pierda tiempo, la gente no pierda tiempo diciendo dónde estoy, en qué tal lugar, no sé en qué lugar específicamente estoy, porque a veces también no conoce toda la zona, pero simplemente si un agente que está, por ejemplo, un agente que está en la consola de despacho quiere saber la ubicación de un radio, utiliza esta aplicación de datos y le envía la ubicación instantánea. Además tenemos nuestros sitios de DRF, como les digo, tenemos los sitios de repetición en los cerros, pero también estos se diferencian entre convencionales y troncalizados. Los troncalizados son los que veíamos que tienen un canal de control y varios canales de voz o datos. Pero además se pueden instalar los convencionales. Los convencionales son sitios de repetición que se los instala en zonas muy alejadas, en zonas rurales, donde no tengo muchos usuarios, pero sí necesito que estos usuarios estén comunicados con mis usuarios, por ejemplo, de otras centrales o de todo el país. Entonces, para esto no tengo que invertir tanto en infraestructura, por ejemplo, poniendo muchísimos canales de comunicación, sino simplemente mi sitio de repetición convencional, que es un solo canal. Ahí se tendría que comunicarse un solo canal para traer a todos esos usuarios a la comunicación de mi sistema. ¿Cómo funciona básicamente esta operación? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si veo una situación sospechosa que me llama la atención, entonces aquí hemos visto, por ejemplo, vemos un agente que está monitoreando. Aquí le podemos poner en video, en HD, en tiempo real, pero también, por ejemplo, puede ser por una comunicación. Este detecta una actividad sospechosa y le comunica. Entonces, el que recibe el mensaje ya es una consola de despacho
que primeramente ve la ubicación de la gente. Dice en qué zona está ubicada, allá listo, la documenta, obtiene toda la información crítica y estratégica que necesita para hacer una operación y la manda a todos los agentes. Los agentes, por ejemplo, puede ser si es que ve una actividad sospechosa que tal vez es un incendio, le informa a bomberos y a Ministerio de Salud que, por ejemplo, que necesitan movilizarse pronto a la zona. O tal vez a policía si es que es un robo, o si es que es, por ejemplo, algo que tenga que ver las Fuerzas Armadas. Entonces, le envía el comunicado exacto a la agencia que necesita comunicarse, porque a veces puede perder el tiempo una persona de salud cuando en realidad era un policía el que tenía que movilizarse porque era un robo. Entonces esta de aquí es el que detecta la actividad sospechosa, le envía a la consola que es un agente, tiene que informar inmediatamente hacia dónde tiene que direccionarla. Y estos agentes ya atienden inmediatamente la situación. Entonces todo esto pasa a través de este sitio de repetición. Pero ¿qué estructura está utilizándose? Por ejemplo, se utilizan los radios portátiles y móviles que ya vimos, más este sitio de repetición, que es el que envía el que recibe, transmite toda la información, las consolas de despacho, que son los que reciben y despachan, digámoslo así, esta información que necesita conocer otro agente, y las aplicaciones de voz y datos, que son las que envían tanto, puede ser el video, puede ser la ubicación, la información que necesiten enviar. Todo esto está involucrado en la operación. Ahora, ¿cuáles son estos beneficios que tenemos de utilizar estos sistemas de emisión crítica? Primero, que son redes dedicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a haber muchos usuarios, digamos, no van a haber esos usuarios que se pueden meter en cualquier momento, sino simplemente si es que es un sistema para policía, solo va a estar comunicándose policía. Si tiene que comunicarse la seguridad pública, por ejemplo, de un mandatario, de un presidente, van a estar solo dentro de esta zona comunicándose estos usuarios. Son dedicados para ciertos usuarios. Además, también tenemos tipos de llamadas, que por ejemplo, si hay una llamada de emergencia y el canal está ocupado, elimina cualquier llamada que esté transmitiéndose en ese momento, no le importa si es que es una emergencia, simplemente el agente va a transmitir una comunicación y inmediatamente va a ingresar y la recibe quien la tenga que recibir. Esas son llamadas de emergencia. No tengo que esperar que se desocupe un canal para hablar, sino inmediatamente se envía el comunicado. También tengo comunicaciones instantáneas individuales. Si un radio tiene que comunicarse con otro radio, pero hay una comunicación de grupo, un trabajo en grupo que están haciendo ya los agentes, por ejemplo, están movilizando hacia una zona, pero yo tengo que decirle algo a otro compañero de este mismo grupo, puedo hacer una llamada privada. Entonces simplemente le marco desde mi radio a este otro radio y estamos comunicando no solo los dos sin que sepa nada lo demás o sin que interrumpir llamadas de este grupo que está haciendo la operación. Además, también tenemos capacidad suficiente para soportar un aumento de tráfico inesperado. Estos sistemas tienen que dimensionarse ya desde un inicio para que haya mucho tráfico. O sea, se dimensionan para las peores situaciones estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos un concierto? Nosotros vamos a un concierto, queremos comunicarnos tal vez con otros compañeros o hay una multitud, aglomeraciones, y en ese momento los sistemas de telefonía móvil pueden colapsar y simplemente dejan de operar, ya no da para más, ya tenemos los usuarios suficientes, los que están conectados en ese momento a este sitio de repetición, se comunicarán, los que no, no, y nosotros como usuarios estamos acostumbrados que cuando hay aglomeraciones tal vez ya no pueda comunicar, ya no pueda enviar o realizar llamadas o mensajes. Entonces, eso sucede con la telefonía móvil, pero con estos sistemas de comunicación troncalizada no puede suceder eso. No puedo, como son utilizados sobre todo en estas aglomeraciones, por ejemplo, si hay un concierto, si hay una visita importante que necesite mucha persona de seguridad, entonces yo no tengo esa oportunidad de decir que ya falló, sino tengo que dimensionarlo para que maneje todo este tráfico. Asimismo, tienen que ser comunicaciones súper seguras.
Los dispositivos tienen primeramente que ser resistentes. Si se me cae, yo no puedo simplemente perder porque ya no puedo trabajar porque se me dañó mi radio, por ejemplo. Eso no pueden decir los agentes. Los radios tienen que ser resistentes para cualquier tipo de ambiente en el que se maneje el agente. Hay, por ejemplo, radios para ambientes explosivos, donde trabajan, por ejemplo, en las minerías. Ellos también tienen que moverse con estos radios y no pueden, y tienen que estar radios preparados para eso. Los radios también tienen que soportar bastante temperatura. Por ejemplo, han habido radios que los han sacado de incendios y todavía siguen operando, o radios que se han caído de muy altas alturas y siguen operando. Al radios también han habido que han resistido el balazo de un balazo y la bala se queda dentro del radio y a la gente no le ha sucedido nada. Entonces podemos ver más o menos cuán seguros, fuertes son estos radios. A nivel de seguridad también, cuando hablamos de autenticación, no cualquier radio, si yo voy y compro un radio, va a poder ingresar a este sistema. Primero tengo que cargarle muchas llaves de seguridad para que solo los radios que tengan estas llaves de seguridad puedan comunicarse. Asimismo, tienen una encripción. La comunicación que se envía encriptada de extremo a extremo, de este radio hasta el otro usuario que tiene que recibir. También tenemos redundancia. Cuando hablamos de redundancia, como les decía, tenemos que, tanto a nivel de sitio de repetición, tiene que tener redundancia o solapamiento para que no haya esta pérdida de comunicación en caso de que un sitio falle. Esos sitios también están en mantenimiento. Si tengo que hacer un mantenimiento, otro sitio adyacente me tiene que dar cobertura. También tiene que permitir que haya una restauración de comunicación ante cualquier tipo de evento, es decir, si es que hay una falla y hay una pérdida de energía, tiene que haber una redundancia en este tipo de energía. Por ejemplo, tienen que haber baterías y si las baterías me fallan, también tengo que tener otro tipo de redundancia. Por ejemplo, estos sistemas de energía por, por gasolina o por diésel también tienen que estar ahí. Es decir, bajo ninguna circunstancia me puede fallar y si tengo que hacer algún cambio inmediato que sea rápido para que la comunicación se restaure. También tiene que haber la disponibilidad, es otro beneficio, tiene que haber una disponibilidad y están diseñados para eso, para que a pesar de que haya mucho tráfico, estos de aquí sigan comunicando, sigan manejando este tráfico, no falle para nada, todos los usuarios puedan comunicarse. También prioriza las comunicaciones. Si hay una emergencia y está desplegado este plan de emergencia, digamos, como que me hace a un lado las otras comunicaciones que tenía, que no son tan importantes y que no están marcadas como importantes, y me empieza a pasar solo el tráfico emergente. El mínimo tiempo también tiene que ver para restauración de los servicios de comunicación ante eventos o catástrofes. Es decir, si, por ejemplo, sucede un terremoto, inmediatamente esos sistemas tienen que restaurarse y tienen que eh, ser resistentes a esto. Por ejemplo, estos shelters son súper seguros para que si es que se abre la tierra, por ejemplo, se lo trague al shelter y el shelter no se destruya. El shelter son los cuartos de equipo donde se instalan todos los equipos del sistema de repetición, donde están los canales de control, los canales de voz, donde está la energía. Todo este sistema está dentro de un shelter que tiene que ser súper seguro. Además, la confiabilidad también, que sea un acceso instantáneo pero seguro, que la cobertura de los radios móviles no se pierda si es que yo ingreso a una zona hostil. Como les digo, por ejemplo, si tengo que estar en una zona minera, yo me tengo que meter debajo de la tierra, que también ahí tenga una comunicación. Y para eso también tengo que tener una infraestructura debajo de la tierra. Por ejemplo, en los metros. El metro, si es que uno ingresa ya al metro en subterráneo, los celulares ya pierden comunicación. Pero estos radios no pueden perder comunicación porque abajo también tengo que tener una seguridad de la gente que se moviliza en el metro. Entonces, ahí también tengo que tener mi infraestructura instalada para que haya comunicación. Como les digo, lo que más se recalca en estos sistemas es de que haya disponibilidad y que no importa cuáles sean las circunstancias, se tenga comunicación. Aquí vamos a ver algunos avances que han tenido esos sistemas de comunicación y esto sobre todo ha sido
en base a la tecnología. Al inicio teníamos radios de voz en dos vías, es decir, comunico y recibo con un radio, pero solo es voz. Luego ya vienen los datos. Para eso se cambia de tecnología, ya no es sistemas, acá se utilizan sistemas analógicos, acá ya no se utilizan sistemas analógicos, sino ya son los digitales. Necesitamos comunicación digital para enviar también datos. Entonces, puedo transmitir voz, puedo transmitir mi ubicación mediante los datos y ya se empiezan a instalar aplicaciones de software. Luego ya viene la parte de voz, datos e imagen en campo. Aquí podemos ya ver un policía, por ejemplo, que tiene un micrófono, el micrófono se comunica con un audífono, el audífono ya envía la información a su radio. Además, aquí en el chaleco ya tiene una cámara. Esta cámara está vigilando y también almacenando el audio y el video dentro de una memoria, digámosle así, de un disco que mantiene toda esta información para cuando suceden casos importantes que necesitamos documentarlos. Hasta el momento esta de aquí y la seguridad pública inteligente, esto ya es lo que se llama actualmente, lo que se aspira a que los sistemas de comunicación de emisión crítica tengan, los instalen y sobre todo el gobierno también ya lo tenga, que por ejemplo son que ya se tienen gafas que capturan todo el video. Estos, por ejemplo, ya están a la venta, no todos los sistemas de seguridad pública los tienen, pero captura todo el video solo con las cámaras. Aquí en la parte de los chalecos tienen en diferentes lados los micrófonos para anulación, por ejemplo, con filtros de anulación de ruido, que me permitan tener una información súper clara. Aquí también tengo ya, por ejemplo, no solo mi radio que tiene en la mano, sino también ya tiene un celular LTE, que también se comunica o que permite ingresar a este tipo de sistemas. Ya no se utilizan solo los radios de radiofrecuencia, sino también un sistema LTE que hace la comunicación o que permite el ingreso de esta comunicación al sistema por radiofrecuencia. Y no solo para el agente, sino también para los vehículos. Los vehículos también ya vienen con cámaras integradas, hacen el reconocimiento de placas automáticas, por ejemplo, de un vehículo robado. Hay diferentes sistemas que ya que ya interoperan para mantener a un país seguro. Finalmente, quería compartirles de cosas importantes que han permitido este sistema de comunicación, tanto en el mundo como en América Latina. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, en las Torres Gemelas, la comunicación en esa zona se daba mediante estos radios. Asimismo, en México, cuando hubo un terremoto o la visita del Papa, los sistemas de comunicación estaban gestionados mediante estas comunicaciones de emisión crítica por los sistemas de radiofrecuencia. En Chile, asimismo, cuando se rescató a los mineros, tenían que ingresar a zonas hostiles, también mediante estos radios. Acá, por ejemplo, la visita del Papa, aquí también está en Colombia y en Brasil, como estos tienen mucha aglomeración de gente, también necesitan que se comuniquen por estos sistemas de radiofrecuencia. Asimismo, en las competencias olímpicas o la Copa Mundial en Brasil. Una experiencia ya que les puedo contar a nivel personal fue el desastre natural, el terremoto que pasó en Ecuador en el 2016, en donde primeramente en el país, cuando hubo el terremoto, acá se sintió, digamos, yo vivo en la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, se sintió un poco fuerte, digamos, cuando yo estaba en la calle y realmente no sabíamos lo que pasaba porque el epicentro no fue en esta ciudad, sino en otra de la costa. Cuando vimos que, eso también, ese sistema tiene que permitir la fácil notificación, digamos, de estos eventos. Entonces, a mí en ese momento fue el terremoto a las 6:58. A las 6:59 ya me llegaron muchos casos, los casos son los que se abren cuando hay eventos. Me llegaron muchos eventos a mi celular que estaba sucediendo algún problema en el sistema. Entonces, inmediatamente yo me puse a leer, eran muchos sitios de repetición que presentaban una notificación de que estaban en problemas. Entonces, yo simplemente revisé, me parecía extraño y, y regresé a la casa porque no tenía ninguna notificación de parte de la policía de que necesitaban ayuda o soporte en ese instante, pero
no pasaron ni 15 minutos y me dijeron que tenía que movilizarme al sitio de trabajo. Entonces, a las 7:30 ya tenía que yo estar en las instalaciones de Policía Nacional para ayudarles sobre todo a revisar a ver qué sucedió. En ese momento, cuando yo llegué, ya estaban comunicándoles de todas las zonas de allá de la costa que habían tenido un terremoto, que habían pérdida de energía, el sistema de comunicación móvil se perdió totalmente en esta zona y lo único que tenía en ese momento eran los radios para comunicarse entre agencias. Entonces, en ese momento, los policías empezaron a notificar la cantidad de heridos que ellos podían encontrar en ese momento, las personas fallecidas que encontraron. Asimismo, se entregó radios para que los bomberos o los rescatistas también hagan el levantamiento y hagan la búsqueda de las personas que todavía estaban vivas y debajo de la tierra. Durante toda esa semana fue súper fuerte el trabajo, cansado, pero sobre todo se pudo salvar muchísimas vidas gracias a este sistema de comunicación, porque el sistema de comunicación móvil llevó más o menos una semana en restaurarse porque tenían que movilizar gente de acá, gente, digamos, por ejemplo, técnicos, tenían que llevar sus sus sitios de repetición para comunicarse, para instalarlos, los sitios de instalación rápida para que en ese momento se puedan comunicar. Asimismo, ya se dio las llamadas y mensajes gratis para todos los usuarios de telefonía móvil, pero había tanta gente pues, que estaba en esa situación de emergencia que no abastecían. Pero los radios nunca dejaron de comunicarse, los sitios de repetición nunca dejaron de fallar, a pesar de que un sitio de repetición sí fue movido, digamos, por ese terremoto. El sitio que estaba en una ubicación se lo encontró como 2 metros más allá a este shelter. Las antenas tocó desmontarlas y ubicarlas en otro cerro continuo, porque las antenas seguían trabajando, pero esto también fue inmediato y la comunicación nunca se perdió. Básicamente es esto, los sistemas de comunicación se utilizan en desastres naturales, en eventos masivos, en ataques terroristas y sobre todo no tienen que fallar en nunca perder la comunicación. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les contesto. Muchas gracias, ingeniera, por su aporte. Ahora vamos a abrir el bloque de preguntas y respuestas y se procederá de la siguiente manera. Por lo que les solicitamos que si tienen alguna pregunta, escriban su nombre y apellido en el chat y esperen a que se les sea la palabra para activar el micrófono. O si lo prefieren, pueden escribir la pregunta completa en el chat y procederé a leerla. Eduardo José Medina pregunta, ¿cómo se implementa este sistema en los drones? Ya normalmente para cuando tenemos los drones no se puede instalar o bueno, podría instalarse un radio de estos, pero son súper pesados para un dron, entonces no lo podría levantar. Normalmente para los drones se instalan las cámaras y se instala este sistema de comunicación LTE que interconecta la parte, digamos, de comunicación móvil con este sistema de radiofrecuencia. Déjenme ver, justo tengo por aquí un radio, déjenme mostrarles. Bueno, en este momento no lo tengo encendido porque no lo estaba utilizando, pero básicamente es como un celular. Ustedes lo ven como un celular igualito, pero este permite la interconexión de este sistema con este sistema de radios. Y este de aquí es mucho más liviano, tiene acceso en cualquier lugar a zonas donde no hay donde ya no alcanza la cobertura del radio. Y sobre todo el peso y la fácil instalación en un dron
y también tiene las cámaras, sobre todo que es lo que necesita el dron, porque como ven, este de acá no tiene cámara. Entonces, esta parte de las cámaras que también permite enviar las comunicaciones y guardar también, guardar, almacenar la información que está grabando en ese instante. Muchas gracias. También otra pregunta de Elizabeth Castaneda. ¿Qué dificultades pueden presentar las comunicaciones cuando se trata de una situación crítica en el agua o en el mar? Ya, normalmente cuando estamos en la costa se tiene que tener unos sitios de repetición. Como vemos, es todo muy plano. Tendríamos que tener más sitios de repetición. Cuando llegamos a digamos, no ha sucedido que, por ejemplo, tengamos que comunicarnos debajo del agua, pero también se tienen, estos de aquí, estos radios que ustedes ven, siguen operando 3 metros bajo el agua. Están creados para eso, para que se sigan comunicando 3 metros bajo el agua. Y son súper sellados, ustedes ven aquí que no tienen ningún huequito para que entre el agua por ningún lado. Entonces también eso permite. En el agua, ¿y en dónde más me indicaba? Sí, en el agua o en el mar. Entonces, estos radios están creados hasta máximo funcionan 3 metros bajo el agua. Más abajo ya perderían la comunicación. Pero tampoco ya no habrían personas que están comunicándose 3 metros bajo el agua. Para eso ya se utilizarían radios de banda marina cuando están ya en el mar o están adentrados dentro, digamos, del océano. Si ya tengo que, por ejemplo, hacer comunicaciones más allá, ya utilizo radios de banda marina. Estas ya utilizan otra frecuencia que se interconecta con los sistemas, digamos, de comunicación en tierra. Muchas gracias. Les doy la palabra a Julia Maya. Hola, sí, quería saber si podría ayudarnos haciendo algún tipo de simulación con los radios que usted posee y alguna descripción de las partes que se pueden ver ahí para tener un poco más la idea de cómo es la utilización de esta tecnología que nos está mostrando. Ya. En este momento solo tengo un radio, así que no me puedo comunicar con otra persona. No sé si es que... Normalmente, miren, cuando yo lo prendo, estos ya tienen radios que tienen notificaciones. Apenas lo enciendo, me da un tono. Me da un tono de encendido que ya sé que lo puedo utilizar. Eh, También me indica el canal en el que está. Estos radios, hay radios que tienen más canales que otros. Estos canales me permiten cambiarme de grupo, por ejemplo. Si yo en este momento estoy en el grupo 1, aquí en la pantallita podemos ver que dice grupo 1. Entonces, ¿escucharon ese tono de tres pitadas, digamos? Ese es que me está dando ya un canal. Entonces, los agentes tienen que conocer todos estos tipos de tonos para poderse comunicar. Estos 3 tonos me indican que ya tengo un canal disponible, que ya el sitio de repetición me entregó un canal para que yo me comunique. Entonces, miren, apenas yo presiono este botón que se llama el PTT, inmediatamente no espera nada para darme el canal de comunicación. Asimismo, acá yo tengo como si fuera una antenita que me muestra la señal, a pesar de que yo estoy dentro de un conjunto de 12 torres. Yo vivo dentro de un conjunto de 12 torres, entonces estoy súper metido dentro de infraestructura, pero aún así yo tengo las rayitas, las 5 rayitas, que un celular normalmente me diría fuera de cobertura o me muestra 1 o 2 rayitas cuando la infraestructura ya o la zona no es tan amigable, digamos, para este tipo de comunicaciones de radiofrecuencia. Pero estos radios, a pesar de que están súper metidos, siguen teniendo comunicación. Entonces, como les decía, los canales me permiten, acá tengo una perilla, y me permiten irme cambiando a diferentes canales. Si yo, por ejemplo, tengo que comunicarme entre policías, me comunico por el canal 1. Si me tengo que comunicar tal vez con fuerzas armadas, me comunico por el canal 2. Depende ya de la configuración, depende ya de la configuración que yo necesite. Por ejemplo, aquí tengo un grupo de comunicación con el ECU 911, el 911, digamos que es a nivel mundial, pero el 911 está configurado en todos los radios para que ellos inmediatamente, si tienen una emergencia, le comuniquen al 911 o el 911 les comunique el radio a la gente y le informe qué es lo que tiene que hacer.
Entonces yo me voy a comunicar por uno, normalmente tengo que decir, si yo tengo un compañero en el campo, le digo el nombre de mi compañero, por ejemplo, Alvin, ¿me copias? Suelto el PTT y la otra persona me tiene que copiar. En este momento, como no tengo ninguna emergencia, ni tampoco he informado que me voy a comunicar en estos horarios, nadie me va a responder. Porque normalmente los policías tienen que comunicarse de acuerdo a los operativos que tienen o de acuerdo a los horarios de trabajo que tienen. Asimismo, si esta radio se sale de la zona en la que tiene que comunicarse, me va a mandar una notificación a la consola de despacho que me indica que ya está comunicándose en la zona donde no debe. En este momento me gustaría hacer una comunicación, pero me olvidé de cargar de este radio y no lo puedo comunicar con esta de acá. Está bien, muchas gracias. Jaime Edgardo Pacheco pregunta: ¿cómo se afrontan y resuelven los retos que suponen las comunicaciones bajo tierra, metros, minas, etcétera? Ya, para eso también toca instalar infraestructura. La infraestructura subterránea tiene que estar comunicada con la infraestructura que está sobre la tierra. Entonces, para esto tengo que instalar mis sitios de repetición también abajo y esos sitios de repetición que se conecten con la zona de arriba. Así es como funciona. Si es que en minería, por ejemplo, tengo que instalar, no sé, por lo general tienen que instalar sitios más consecutivos porque como vemos, ahí no tenemos una línea de vista directa con otros sitios. Entonces, para esto, tengo que instalar como tal mi sitio de repetición que me dé la cobertura necesaria. Por ejemplo, pueden ser de unos 20 kilómetros y cada 20 kilómetros instalar un sitio de repetición. Y a su vez, todos estos que estén interconectados con un sitio maestro asimismo, que puede estar en la parte de abajo, sobre tierra, o en la parte de arriba, y que me permita que todos mis radios estén comunicados, porque como ven, mientras más van adentrando, por ejemplo, en minería, no sé en qué momento ya, digamos, puedan adentrarme mucho más en la tierra, entonces tengo que tener toda esta zona cubierta y sobre todo también a los usuarios, configurarlos para que si alguien ya se va más allá de la cobertura y no voy a tener comunicación, el usuario ya no se meta más. Eso también tienen una notificación que me indica que cuando ya no tienen cobertura me mande una notificación para yo saberlo. Y yo ya no, ya, si ya veo que mi radio no tiene comunicación, tampoco ya no me meto más allá porque estoy arriesgando mi vida de que nadie sepa dónde estoy. Muchas gracias. Fernando Rivera comenta: ¿esta plataforma P25 posee algún protocolo de seguridad? Ya que el año pasado leí un artículo que el cártel de Sinaloa usó la plataforma para interferir en la captura del hijo del Chapo Guzmán. Sí, verás, todos estos radios de comunicación y el sistema como tal de comunicación debe tener una autenticación de todos los equipos que ingresan al sistema. Esta autenticación es una llave, entonces esta llavecita es un código que se instala en estos radios. Cuando recién los compran, los configuran, les instalan también una llave de seguridad. Esta llave de seguridad debe coincidir con una llave de seguridad del sistema. Entonces, cuando yo hago PTT, lo primero que hace mi radio es autenticarse con el sistema. ¿Pertenece al sistema? Le dice sí, sí pertenece, entonces comunícate con los demás usuarios. Si no pertenece, le anula las comunicaciones y lo bloquea el radio. Simplemente le deja la pantalla en negra y el radio nunca más se va a volver a prender. Esa es la parte de autenticación. También autentica los equipos de computadoras que están dentro del sistema. Es decir, para cada ingreso yo tengo que hacer, por ejemplo, una pequeña configuración. Primero lo autentica mi equipo, a mi computadora, que está permitida de hacer acceso en mi sistema y de ahí la deja ingresar. Por un lado está la autenticación y por otro lado hay otra cosa que se llama la encripción. La encripción es la forma en que se envía mi comunicado. Es decir, cuando yo yo ya estoy autenticado dentro del sistema, envío mi comunicación. La comunicación se envía con códigos de extremo a extremo y cuando llega al otro lado se desencripta y la escucha. Todo esto pasa en cuestión de segundos, pero así es como se comunica. Ahora, para interferir en la captura, como tal, interferir, digamos, un sistema de comunicación, no podría. Pero si, por ejemplo, hay una persona infiltrada,
dentro de este sistema de comunicación que conoce los códigos o que tiene estas llaves, porque las llaves de seguridad, como les digo, son unos dispositivos con los que se configura cada radio. Estas llaves de seguridad las deben tener en un centro de comando, y ese centro de comando tiene que estar en un lugar súper seguro, escondido y que nadie más lo conozca. Entonces, por lo general, estas llaves de seguridad las tienen en un lugar muy seguro y para que se pierdan, para que alguien las lleve, es casi imposible. Excepto que haya una persona dentro de la misma entidad que me configura el radio, me lo entregue y luego yo me ingrese dentro del sistema, tal vez a escondidas. Esa es otra situación. Muchas gracias. Otra pregunta. Si el radio solo funciona en LTE o si también funciona con otras tecnologías como 3G. Ya, estos radios, no, digamos que no estarían, estos radios solo se comunican con otros radios. Pero estos, como ven que son como celulares, estos son los que funcionan en LTE y para eso tengo que tener una tecnología que me una estos dos tipos de servicios, en LTE y en radio. Pero con 3G todavía no hay una tecnología que una la parte de 3G con los radios, ¿no? Tocaría desarrollarla todavía, estaría en desarrollo. Al momento, si yo me quiero comunicar, por ejemplo, en Ecuador todavía no hay esa instalación que permita a los dos comunicarme. Yo esta la tengo como prueba nomás, pero en algunos países ya la tienen instalada. En Estados Unidos, sobre todo, la tienen instalada porque ya sí necesitan estar con con sus celulares LTE. Los policías por lo general la llevan en sus trajes al celular y adicional con su radio. Pero aquí en Ecuador todavía no la tenemos instalada. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Así damos cierre a este bloque. Continuando el capítulo estudiantil de IEEE COMSOC y el grupo de afinidad IEEE WIE de la Universidad Don Bosco, agradecemos a la máster Andrea Carrión por compartir sus conocimientos en este webinar. Hacemos entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. El capítulo técnico Communication Society y el grupo de afinidad IEEE Women in Engineering de la Universidad Don Bosco otorga el presente diploma a la máster Andrea Carrión por haber impartido la ponencia de comunicaciones de misión crítica dado a los 19 días del mes de junio de 2020. Firmo yo, Mónica Almendares, presidenta de IEEE UDB Communication Society, y firma Rebeca Melgar, presidenta de IEEE UDB Women in Engineering. Muchísimas gracias al capítulo por la invitación y por este reconocimiento que me hacen, que para mí me llena de satisfacción poder compartir mi conocimiento con ustedes. Muchas gracias, ingeniera. Le deseamos muchos éxitos en todas sus actividades y a todos los asistentes, muchas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Les compartiremos la información en el chat para que estén pendientes de futuras actividades. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, un buen fin de semana.